Hola, hola, los que se van incorporando, muy bienvenidos, bienvenidos. Bien, vamos a esperar 30 segunditos para comenzar. Carla, no sé si tenemos que comenzar la transmisión para YouTube. Ok, Lo voy a ver. Sí, espérame, lo voy a ver y te aviso. ya. Bueno, mientras tanto, les quiero comentar que este webinar tiene más o menos un cronograma de 1 hora de duración. Hasta las 8 vamos a ser súper puntuales. Y la idea es que una vez que el expositor presente, podamos responder preguntas de todas las que van surgiendo en el fondo a lo largo de la presentación. Así que los invito a que en la medida que vayan surgiendo, las vayan colocando con confianza en el chat. Así nos van a ir quedando y luego cuando termine la exposición vamos a poder responderlas. Tú me dices, Carla, si iniciamos. Sí, iniciamos nomás, Sonia. Al parecer no se va a poder transmitir por YouTube porque están ocupando la otra cuenta, pero después va a quedar Ya, alojado, ¿ya? claro, buenísimo. Bien, entonces, bienvenidos a los que nos están acompañando. Es un placer estar en este espacio con ustedes y que obviamente ustedes estén disponiendo de su tiempo para acompañarnos en la Sociedad Chilena de Medicina y el Estilo de Vida. Mi nombre es Sonia Roa. Yo soy parte del Comité de Actividad Física, bajo la cual está a cargo este webinar. Así que le quiero dar a nombre del comité la bienvenida a todos los que están acá, agradecer a la SOCHIME por el espacio, a Carla que nos acompaña como vicepresidenta. Muchas gracias, Carla. Y quiero presentar a nuestro invitado. Él es Jaime Lepe, es de profesión de base, es kinesiólogo, pero actualmente, bueno, ya hace muchos años se dedica a la epidemiología, es epidemiólogo de la Universidad Católica. De hecho, estaba finalizando su doctorado en epidemiología en la misma casa de estudios. Fue el encargado del módulo de actividad física en las encuestas nacional de salud de la Corte 2009-2010 y 2016-2017. Es director del Magíster en Terapia Física y Rehabilitación de la Clínica Alemana Universidad del Desarrollo y es coordinador de investigación de la carrera de kinesiología de la misma casa de estudios. Así que, Jaime, muchísimas gracias por acompañarnos a tratar este tema, ¿verdad? Que es bastante nuevo y tan importante que es el comportamiento sedentario y es la otra cara de la moneda de la actividad física. Por eso quisimos hablar de esto, porque justamente como profesionales de la salud estamos necesitando que nos actualicemos, ¿verdad? Para poder acompañar a nuestros pacientes y prescribir adecuadamente cómo ir haciendo el quiebre de la conducta sedentaria. Así que bienvenido, Jaime, muchas, muchas gracias. Muchas gracias, Sonia y Carla. Bueno, agradecer primero a la Sochimed por invitarme a participar y compartir los conocimientos que hemos estado desarrollando sobre el comportamiento sedentario. Y la sesión la voy a dividir en algunos conceptos generales, básicamente las recomendaciones, la mirada desde medicina de estilo de vida, especialmente en algunas investigaciones que tenemos. Y agradezco también a mis
alumnos de Magíster, tanto del MAQUI de la UDD como de epidemiología, que me han facilitado sus tesis de grado para poder mostrar algunas informaciones que están interesantes y que están en vías de publicación. Entonces, en realidad, vamos a tratar de mostrar información que se encuentra hoy en día eh, en esta literatura gris. Bueno, no declaro tener conflicto de interés, no hay ninguna empresa ni alguna institución que me financie al respecto que me impida poder hablar libremente sobre estos temas. Además, sí, de que obviamente declaro mi conflicto por ser un fanático de la actividad física, romper el comportamiento sedentario. Bajo el alero de esto, es necesario sí indicar que parte de la información que se va a mostrar acá es del doctorado, por lo tanto, dado que tengo beca doctorado ANID, necesito recalcar la información de que ANID está financiando de alguna forma esto junto con el proyecto Suceso de la Asociación Chilena de Seguridad y obviamente agradezco a mi casa de estudio por permitirme participar. Entonces, em, ¿qué es qué es la actividad física y salud? Básicamente, aquellos que estamos en el ámbito de este estilo de vida con relación a la salud, hemos escuchado desde los inicios las primeras publicaciones de Jeremy Morris en 1953, donde caracteriza y describe la diferencia de enfermedad coronaria que tienen que ver los sujetos que participan en este bus, ¿ya? De 2 pisos, donde obviamente las actividades de aquel sujeto que va manejando versus la actividad del que va cobrando y que por lo tanto tiene que moverse y subir y bajar la escalera, determina un efecto de resultado que tiene que ver con la mayor prevalencia de enfermedad coronaria de aquellos sujetos que se mantenían básicamente como conductores. Sin embargo, a la vista de hoy en día, eh, podríamos pensar que más bien estábamos hablando de comportamiento sedentario más que actividad física, y ahí vamos a indagar efectivamente por qué ahora empezamos a hablar fuertemente del comportamiento sedentario y actividad física. Está de alguna forma diferenciándose por 2 caminos, vías causales y vías fisiológicas al respecto. Cabe señalar que la actividad física, así desde un principio como un problema de salud, recién empieza a aparecer en los años, básicamente 1995, con los primeros pronunciamientos y declaraciones donde se considera un problema de salud pública. Y no es hasta la última guía de actividad, de pronunciamiento de actividad física y comportamiento sedentario de la Organización Mundial de la Salud, el año 2020, donde recién se incorpora el concepto de comportamiento sedentario. Hasta antes solamente se informaba sobre la actividad física. ¿Ok? Entonces, hoy en día nos estamos encontrando, y esto es lo que les estoy mostrando de la última guía de la Organización Mundial de la Salud, que no solo nos deberíamos preocupar de aquellos sujetos que realizan, no realizan, no cumplen con los requerimientos que la OMS está solicitando, sino que también debemos observar aquellos sujetos que, por ejemplo, pasan la mayor cantidad de tiempo sentados, ¿ok? Y por lo tanto, los riesgos pueden ser en forma independiente para la salud. Y entonces, ante las preguntas que están apareciendo, como tengo que tener menos tiempo sentado o moverme más, la respuesta general es ambas, ¿ok? Especialmente aquellos que estamos frente al computador como lo estamos haciendo ahora, ¿ya? Y por lo tanto, no se trata ahora de demostrar que uno es más importante que el otro, sino que efectivamente, como ya es muy conocida la actividad física, ahora estamos presentando y argumentando información sobre el comportamiento sedentario. Pero para ello es importante alguna definición de conceptos, que aquí efectivamente no solo para las personas comunes y corrientes, el ego en el asunto existe confusión, sino que también en el ámbito de la salud, de los profesionales de la salud, existe algunos errores en la definición de los conceptos, ¿ok? Y por lo tanto vamos a aclarar en función de la evidencia qué es lo que estamos hablando cuando hablamos de comportamiento sedentario. Entonces, recordar que la actividad física, si bien es todo movimiento que se genera del sistema musculoesquelético y genera un gasto energético, el ejercicio es algo estructurado y planificado para mejorar la condición física. La condición física son aquellos atributos que poseen los sujetos para realizar actividad física. Aparece una nomenclatura desde la Organización Mundial de la Salud como una guía donde se determina la cantidad de actividad física con su frecuencia, su intensidad, para poder determinar que uno es
suficientemente activos, ¿ok? Y esa es la recomendación que hoy conocemos desde la última guía del 2020 sobre los 150 minutos de actividad física moderada, 75 vigorosa o una combinación de ambas que generen los 600 MET, con la gran diferencia de que hasta antes había que hacerlo por sobre los bursts de 10 minutos y hoy en día todo tiempo suma. Y eso es muy importante para todo aquel profesional del área de la salud que está de alguna forma dando una consejería o prescribiendo, donde ahora todo movimiento suma, ¿ok? Y cuando hablemos de la intensidad, porque la actividad física está relacionada a los beneficios de la actividad física moderada y vigorosa, no olvidar que la actividad ligera es indirectamente proporcional al comportamiento sedentario, ¿ok? Entonces, todos aquellos sujetos que no cumplen con ese criterio de los minutos por la OMS van a ser categorizados en la evidencia científica como insuficientemente activos, según criterio OMS. Entonces es importante cuando ustedes lean o cuando estén hablando de identificar claramente bajo qué criterio se está hablando. Y de ahí pasamos al concepto de el comportamiento sedentario. El sedentario o el sujeto sedentario o el sedentarismo no existe en forma académica para poder estudiarlo, ¿ok? Porque nosotros hablamos de comportamiento sedentario, que es toda actividad que tiene un gasto energético menor a 1,5 MET y que es en vigilia. Es decir, es desde el momento en que yo despierto hasta que estoy básicamente en posición reclinado, sentado o acostado, ¿ok? En interfaz está la posición de pie, se considera un comportamiento sedentario, ¿ok? Y por lo tanto, decir que alguien es sedentario, la verdad es que tendríamos que devolvernos probablemente a la imagen anterior para poder decir que un sujeto sedentario tendría que a lo mejor incluir los dos componentes, tanto de actividad física como de comportamiento sedentario, para clasificarlo culturalmente como un sujeto sedentario, ¿ya? Y quise poner también el concepto del deporte porque también en los profesionales del área de la salud existe muy arraigado que cuando están hablando de una consejería empiezan a hablar del deporte como un sinónimo de actividad física. Y la verdad es que hay una diferencia gravitante, especialmente en el constructo que se genera en los pacientes o en las personas, ¿ok? No necesariamente de pronto estamos conversándole a pacientes, sino que también estamos conversando con personas que se encuentran a mi alrededor, ya sea en una discusión de mesa, etcétera, y asociar actividad física con deporte genera una diferencia gravitante en la percepción de las personas porque incluye gasto económico, lugar físico, etcétera, y no necesariamente movimiento. Para seguir avanzando, este framework es muy interesante porque nos muestra desde dónde está la mirada de cómo los diferentes profesionales de la salud estudian las características del movimiento humano. ¿Ok? Entonces, cuando estudiamos la actividad física que se encuentra en la parte superior izquierda de la pantalla, estamos hablando de los diferentes dominios en los cuales uno realiza movimiento y podrían ser clasificados bajo esos cuatro cuadraditos que se encuentran ahí. Y en realidad nosotros lo estudiamos básicamente como el tiempo libre, el de traslado y la ocupación, incluyendo en la ocupación el estudio o el cuidado doméstico. ¿Ok? Por debajo de ese nivel que conversamos de intensidad se encuentra el comportamiento sedentario y este comportamiento sedentario ha sido presentado en algunos elementos como discrecional o no discrecional, es decir, por ejemplo, el comportamiento sedentario de tiempo libre podría uno decidir, ¿ok? Voluntariamente si ese tiempo libre lo hago en un comportamiento sedentario como estar recostado, inclinado, sentado viendo tele, o ese tiempo libre lo voy a dedicar a hacer alguna actividad física, independiente del tipo de intensidad. Importante recordar que la cantidad de tiempo y horas de sueño son consideradas benéficas para la salud. La recomendación está entre 7 y 9 horas y voy a mostrar más adelante algunos estudios que hicimos con Sam, que creo que lo vi y que se había conectado, de lo que significa la relación de actividad física, comportamiento sedentario y sueño. La forma como se mide esto, obviamente, está muy sesgada por las profesiones. Evidentemente, que aquellos nutricionistas o nutriólogos les gusta medir el gasto energético, a aquellos profesionales del área del deporte, fisiólogos, etcétera, les gusta medir el componente de condición física, ¿ok? A los epidemiólogos nos gusta medir variables asociadas con salud, etcétera, ¿ok? Lo importante es que si pueden guardar esta imagen visual, estamos hablando de que una vez que yo despierto,
estoy en un proceso de comportamiento sedentario, si es que no, por ejemplo, camino. ¿Ya? Y puedo dividir este comportamiento sedentario en los mismos dominios que estaba puesto la actividad física. Es decir, mi trabajo puede ser de comportamiento sedentario, mi traslado puede ser comportamiento sedentario y mi tiempo libre puede ser en comportamiento sedentario. Y la verdad es que tenemos una gran cantidad de personas que probablemente una vez que despiertan, realizan un par de movimientos para poder llegar a la cocina, al baño, desplazarse al auto o a la micro y después de eso irse sentado, es decir, un traslado en comportamiento sedentario, llegar al trabajo, hacerlo nuevamente sentado, ¿ok? No interrumpirlo durante todo el día hasta ir a almorzar, almorzar sentado, después seguir trabajando, devolverse sentado y están agotados del día de haber hecho muchas cosas, por lo tanto vuelven a su tiempo libre antes de dormir nuevamente a estar recostados. Y de eso es lo que estamos conversando hoy en día, de ese factor de riesgo que independiente de la actividad física que usted pueda realizar, a veces puede no ser suficiente la actividad física para contrarrestar el riesgo de estar todo el día en tiempo sentado. ¿Ok? Y aquí donde vienen estas primeras imágenes, está a un lado izquierdo un metaanálisis de la relación que tiene que tener el tiempo sentado con la mortalidad cardiovascular, un estudio de Eklund, básicamente generado también con acelerometría, que hay tres revisiones sistemáticas muy potentes al respecto que buscan estas asociaciones, ¿ok? Y el infograma que está al lado que permite entregar la información mucho más simple, ¿no? Va y plantea 8 horas sentado versus 1 hora de actividad física, qué es lo que debo hacer. Y lo que identificamos acá con el gráfico a la izquierda es que aquellos sujetos que realizan muy poca actividad física, los que están en la parte superior, menor a 2,5 metros por hora semana, ¿ok? Tomando como referencia menos de 4 horas de comportamiento sedentario o de tiempo sentado al día, todos aquellos presentan mayor riesgo de mortalidad cardiovascular. Y a medida que ustedes van observando que se aumentan los niveles de actividad física, este riesgo se hace no significativo. O sea, cuando estamos hablando de que, tal como aparece a mano derecha, que el tiempo sentado por más de 8 horas al día puede ser considerado un factor de riesgo tan alto como fumar o una obesidad en términos de riesgo de mortalidad, ¿ok? La buena noticia es que niveles altos de actividad física, altos, ¿ok? Son capaces de poder contrarrestar este comportamiento sedentario o los efectos que se generan en mortalidad por todas las causas, cardiovascular o cáncer, que son básicamente los tres outcomes estudiados y publicados en este tipo de revisión de datos armonizados. ¿Ok? Ahora, existen sujetos que no pueden disminuir su comportamiento sedentario porque su actividad laboral corresponde a estar en tiempo sentado. Sin embargo, tenemos una diferencia. El tiempo, el comportamiento sedentario continuo o interrumpido. ¿Ok? Y fue Dunstan en el año 2012, donde tiene ahí, ustedes pueden ver a mano izquierda, el ejemplo de dos personas. La persona número uno donde se observa una mayor cantidad de colores oscuros es porque su tiempo de tiempo sentado es mayor que el que se encuentra a mano derecha, la persona 2, donde tiene pedazos más blancos. Es decir, hay una persona que mantiene más tiempo en forma continua el comportamiento sedentario versus aquel que lo interrumpe. ¿Ya? Y el gráfico que ustedes están viendo en la parte derecha de la pantalla corresponde a la cantidad de glucosa en plasma después de tener una actividad de comportamiento sedentario. Se le aplicaba que tomaran una cierta cantidad de glucosa para poder realizar una evaluación de sangre y se le hacía una interrupción del comportamiento sedentario a algunos, a otros no, ¿ok? Y fíjense lo importante de esta información es que tanto la intensidad ligera del break activo como la moderada generaron más o menos las mismas diferencias. ¿Ok? Y por lo tanto esto se transformó en un pilar de base para lo que significa sujetos con resistencia a la insulina o diabéticos. ¿Ok? Porque significa que posterior al tiempo sentado o al ingreso de alimento, el quiebre de este comportamiento sedentario puede generar efecto y no es necesario que sea una actividad física intensa. ¿Ok?
Esto no solo está el estudio hoy en día del comportamiento sedentario asociado a factores cardiometabólicos, sino que, por ejemplo, Chandrasekaran está básicamente investigando cómo son los efectos que se generan en los procesos cognitivos, generando una cantidad de teoría al respecto de cómo pueden ser los efectos que está generando el tiempo sentado en un sujeto, ¿ok? Y es muy didáctica la información. Uno podría decir, bueno, pero ¿cuál es la diferencia entre que yo me muevo versus estar sentado? ¿Ok? Si es que yo realizo mis 30 minutos de actividad física diaria en el día, ¿por qué voy a tener efectos deleterios para la salud? Y aquí está la explicación de que efectivamente, independiente de que yo genere mi actividad física, por ejemplo, temprano en la mañana, puedo de alguna forma caer en este comportamiento sedentario continuo y por lo tanto generar efectos deleterios para la salud. ¿Ya? La información que se está utilizando acá es para poder justamente identificar los efectos en trabajadores de oficina que están básicamente siempre muchas horas frente al computador, donde no solamente puede afectarse su salud, sino que también su función cognitiva, es lo que significaría para un empleador un punto importante, ¿no? La productividad laboral que puedan tener. Por lo tanto, cuando estemos frente a nuestros pacientes o nuestras personas que estamos prescribiendo o aconsejando, podríamos pensar que tenemos nuevos grupos, digamos, ¿ok? Y cuando digo que nuevo grupo y podríamos pensar es porque si bien el punto de corte de los 150 minutos, 75 o los 600 MET en combinación está claro y establecido, todavía no tenemos un punto de corte claro y establecido de comportamiento sedentario. Es decir, no hay un consenso en decir, mira, aquel sujeto que está más de 4 horas en comportamiento sedentario continuo lo vamos a clasificar como un sujeto altamente sedentario, sino que hablamos de diferentes puntos de corte, a veces 4, a veces 6, a veces 8, y ahora está más encima el concepto de saber si es lo mismo 4, 6 u 8 en forma continua o en forma interrumpida. Sin embargo, es importante cuando estamos frente a una persona preguntarle si cumple los criterios de OMS, si es activo, que realiza actividad física que pueda de alguna forma en su dominio, tiempo libre, traslado o trabajo que lo puede llevar a cumplir los criterios de OMS. Segunda pregunta simple, ¿cuánto tiempo pasa sentado durante el día? Así que por lo tanto, no podría haber, podría ser simple de alguna forma la consulta. Y por lo tanto vamos a tener dos grandes grupos, ¿no? El grupo que probablemente tenga menos riesgo, que significa ser un sujeto que es activo y que tiene un bajo comportamiento sedentario, alguien que probablemente se levanta a hacer una actividad física regular, estructurada de tiempo libre, o lo hace tal vez en la noche, pero su actividad laboral también no es de estar tiempo sentado, sino que se para, se desplaza, avanza, etcétera, ¿ok? Y de ahí podemos tener un activo con un alto comportamiento sedentario, donde en algún momento podemos tener, qué sé yo, gente que realiza una actividad física en su tiempo libre, pero tiene que trabajar muchas horas sentado, ¿ok? Y probablemente muchos de los que están escuchando se puedan sentir identificados si es que tienen un estilo de vida asociado a la actividad física, ¿ok? Por lo tanto, ahí queda la opción de llegar y decir, bueno, voy a tener que quebrar mi comportamiento sedentario porque definitivamente no lo puedo reducir, ¿ok? Y después nos empezamos a acercar a los sujetos que no cumplen la recomendación, que tienen bajo comportamiento sedentario, y aquellos sujetos que definitivamente son completamente inactivos y tienen un alto comportamiento sedentario, debieran ser los sujetos con mayor cantidad de riesgo, ¿ok? Por lo tanto, frente a la consejería de cómo llevar este conocimiento inicial a la práctica, estamos hablando de que hay mucha información, donde principalmente siempre se habla de que la consejería es difícil porque o el profesional tiene carencia de tiempo o el participante o el paciente tiene poco tiempo para poder hacer la intervención. Hay falta de recursos, ojo, deporte, el paciente lo identifica con necesito recursos específicos para poder realizarlo. Está la falta de motivación, vamos a mostrar una información científica al respecto de eso, bajos niveles de educaciones que podrían impedir a lo mejor explicar claramente cómo debe ser un fit, ¿ok? Barreras socioeconómicas asociadas básicamente cuando estamos hablando de la falta de recursos, limitaciones de salud, que no puede ser una limitación, ¿no? Prácticamente la actividad física y la disminución del comportamiento sedentario
es como la píldora mágica, ¿ok? Funciona prácticamente para todo. Falta de seguimiento y falta de lo que significa conocimientos y capacitación. Entonces, acá hay una nueva propuesta que estamos también nosotros empezando a investigar y que tiene que ver con que yo cuando me acerque a mi participante o a mi paciente lo enfrente de una forma súper simple. Aquí los autores proponen una especie de reloj donde la autopercepción de que si yo estoy poco tiempo sentado o mucho tiempo sentado y si soy activo o no muy activo me está categorizando a mí en estos cuatro grupos que estábamos hablando, ¿no? Entonces ustedes pueden ver que sujetos que tienen alto comportamiento sedentario en este relojito que se encuentra ahí, o especie de puntero, ¿no? Aquí, que está en esta parte, alto comportamiento sedentario, poca actividad física, son sujetos que debieran ser intervenidos o aconsejados primero si miramos del lado de acá, a romper su comportamiento sedentario. O sea, primero, interrumpirlo. Intente no mantenerse más de 30 minutos o una hora en su comportamiento sedentario, ya sea sentado en la mesa, o sea, en la mesa, en la silla, en la cama, reclinado, etc. Si es un sujeto que tiene poco comportamiento sedentario, ¿ok? Pero también tiene pocos niveles de actividad física, entonces empecemos a generar, a motivarlo para que se acerque a realizar actividad física de una intensidad a lo menos ligera para que pueda llegar e ir avanzando en su escala eh, eh, de intensidad y de disminución del comportamiento sedentario. ¿Okay? Luego tenemos el amarillo, un sujeto que pasa mucho tiempo sentado pero que es activo. ¿Okay? Entonces, ok, si pasa mucho tiempo sentado pero el sujeto ya tiene el hábito de hacer la actividad física, podríamos ir a mirar la información que teníamos anteriormente, ¿no? Si yo obligadamente acumulo gran cantidad de tiempo sentado, bueno, también acumulo gran cantidad de actividad física para poder disminuir esta actividad deleteria, ¿ya? Y obviamente el ideal está en mantener a aquellos sujetos que tienen poco comportamiento sedentario y grandes niveles de actividad física, ¿ok? Y por lo tanto acá está el punto del comportamiento sedentario. Si no lo puedo disminuir, tengo que hacer quiebres de este comportamiento sedentario y si es que de alguna forma ya tengo el hábito de la actividad física, mantener altos niveles de actividad física para contrarrestar el tiempo que me encuentro en comportamiento sedentario. ¿Ok? Cuando estamos hablando del cambio de conducta, porque finalmente le estamos pidiendo a un sujeto que realice un cambio de conducta sobre su cotidiano, su día, su actividad, ¿ok? El modelo Combi, que es un modelo altamente recomendado, utilizado, nombrado, bueno, hay pocos estudios que hayan hecho efectivamente los análisis con este modelo, no es que no hayan implementado, sino que hechos con los análisis. Y lo que les traigo aquí es un estudio publicado al respecto sobre cómo la capacidad, la motivación y la oportunidad pueden generar de alguna forma estos cambios conductuales, ¿ok? Y dónde están las importancias o los puntos que podemos tomar atención, ¿ok? En el modelo Combi, cuando se hacen estos análisis de pata análisis, el modelo Combi explica hasta un 31% la varianza del comportamiento en la actividad física. Vamos a hablar acá como actividad física y comportamiento sedentario porque los autores en realidad no tenían todavía exactamente la diferencia, pero sirve el constructo. ¿Ok? Es decir, un 35% de la varianza explicada básicamente a través de este modelo es algo que podemos determinar como muy útil. ¿Ok? Y se encontró, esto importante, que la capacidad y la oportunidad estaban asociadas, pero a través del efecto mediador de la motivación. Y ahí es donde para aquellos que estén investigando esto, empezar a buscar nuevas formas de análisis para poder identificar la mejor forma de poder intervenir. Pero la motivación se transforma en el mediador, ¿ok? Y por lo tanto, cuando estamos trabajando con un participante o con un paciente, debemos obviamente focalizar en esa motivación. Y ahí vuelvo a la consejería anterior. Si usted va y pone inmediatamente el punto arriba en tienes que hacer los 75 minutos de actividad física vigorosa a la semana o tienes que levantarte todos los días a hacer actividad, probablemente la motivación está determinada dentro de los constructos socioculturales, es una pendiente demasiado grande para poder cumplirla. Entonces, partir con disminuir el comportamiento sedentario, quebrar la actividad física ligera, luego moderada, para poder después llegar a niveles más altos, podría ser una muy buena estrategia.
¿Ok? Como el comportamiento humano básicamente puede estar en diferentes lugares, y aquí vemos, qué sé yo, los sujetos bored, ¿no? Su tiempo libre puede estar focalizado completamente en esto, o sujetos que tienen que estar trabajando todo el día con las nuevas tecnologías, ¿ok? O, qué sé yo, estos call centers, donde la gente también está trabajando durante todo el día y por lo tanto necesitamos hacer algunas especies de intervenciones, ¿ok? Entonces, me gusta este dibujo que significa, ojo, el comportamiento sedentario es como un factor del movimiento silente, no lo vemos, está ahí hasta que no está generando efecto, lo hemos empezado a descubrir hoy en día, pero hay que ir avanzando más y más, ¿ok? Importante sobre lo que significan los pilares, ¿no? Acá investigando sobre el comportamiento sedentario, la actividad física y el sueño, que es como hoy en día estamos investigando el movimiento humano, estamos hablando de las recomendaciones de comportamiento de 24 horas. Existe un estudio preliminar hecho en Chile, estos son los datos que están a pronto a salir por parte de SAM, del alumno de epidemiología, ¿sí? Y estamos hablando, miren lo que pasa. ¿Cuántos sujetos según la encuesta nacional de salud cumplen con los tres pilares? ¿Ok? Es decir, el criterio OMS, el antiguo, porque esto es del 2017, así que por lo tanto no tenemos información con todos los minutos, ¿ok? Que no acumular más allá de 8 horas, pusimos ese punto de corte, y cumplir entre 7 y 9 horas. La verdad es que no es tampoco la proporción. 35-7, entre comillas, no es tampoco. Estamos acostumbrados a que sea como más valores, pero en realidad 35,7 son los que sí, nos quedan los otros que son los que no cumplen. ¿Ok? ¿Cuántos de 2 de 3? 44,9. Y quiero que observen ahí que de alguna forma aquellos sujetos que acumulan tiempo libre, ¿ok? Y sueño como factores son muy poquitos, ¿ok? Y por lo tanto, solo el 3,5 logra de alguna forma, ¿ok? A cumplir con actividad física y cumplir con la hora de sueño, pero con una gran cantidad de trabajo, y es el que finalmente de comportamiento sedentario, ¿ok? Aquellos que cumplen solo una, podemos tener la caracterización, ¿ok? Fíjense que aquellos sujetos, digamos, en qué momento están, sueño, guarden sueño porque es muy importante en el estudio que vamos a presentar con los resultados, y cuánto es la proporción de sujetos que no cumplen con ninguna recomendación o un porcentaje bastante bajo, ¿ok? Si identificamos solo un outcome, síndrome metabólico, un outcome en general asociado, tiene bastantes interacciones con otras cosas, pero la asociación entre el cumplimiento de las recomendaciones generales de 24 horas y el diagnóstico de síndrome metabólico, todos los OR no son significativos, pero nos permite tener una mirada parcial al respecto. Estos OR están ajustados por edad, sexo, nivel educacional, zona, hábito de tabaco, consumo riesgoso de alcohol y dieta, y tomando como grupo de referencia aquellos que no cumplen con ninguno. Entonces recuerden que los 3 de 3 eran aquellos sujetos que cumplían los niveles de actividad física, tenían menos de 8 horas, ¿ok? Y dormían entre 7 y 9, ¿ok? Y ustedes pueden ver que si bien los intervalos tocan el uno, pero sin embargo hay una cierta información que nos orienta de que este va a ser un buen resultado en el tiempo cuando lo empecemos a estudiar y a intervenir mucho mejor. ¿Ok? Cuando queremos ver la asociación entre el cumplimiento de la recomendación específica del comportamiento y el diagnóstico de síndrome metabólico, tomando como el mismo grupo de referencia, las cosas interesantes que se pueden observar. Aquellos sujetos que cumplen todo, ¿ok? No terminan siendo tan protegidos, en este caso, como el grupo final, ¿ok? Que está protegido aquellos que cumplen sueños. Sin duda que no tenemos el tiempo para poder indagar sobre cuáles serían las diferentes visiones epidemiológicas de factores causales. Esta es una encuesta transversal, por lo tanto, no se puede atribuir causalidad, pero sí nos generan la hipótesis y nos está entregando información de futuro. Ahora, importante que como estamos hablando del comportamiento sedentario, y el comportamiento sedentario normalmente se asocia en lo que significa el trabajo, fíjense la diferencia en aquel sujeto de este grupo que los cumple las tres, cuando efectivamente agregamos un comportamiento sedentario mayor a 8 horas e inmediatamente, si bien no es significativo, ¿ok? Pero nuestro estimador puntual pasa a ser de riesgo. ¿Ok? Por lo tanto, tiene un correlato con la información anterior de decir el comportamiento sedentario,
¿ok? Acumulado por más de 8 horas, es un factor de riesgo independiente de las actividades que yo pueda estar realizando en los otros dominios. ¿Ok? Y para sacarlo de lo que significa un estudio poblacional y poder decir el comportamiento sedentario puede resultar ser tan importante para algunas personas, otros no, o conceptos clínicos, aquí este estudio que hemos realizado en las unidades de cuidados críticos, donde identificamos en una primera etapa para poder ver la funcionalidad versus la actividad física que se le realizaba a los pacientes. La actividad física a los pacientes se realiza a través de la terapia, ¿ok? A través de la terapia kinésica, ¿ya? Y lo que encontramos más interesante fue que efectivamente el tiempo en, vamos a decir, comportamiento sedentario, entre comillas, porque los pacientes acá hay un momento en que se encuentran no conscientes, ¿ok? Pero acumulan prácticamente el 97% de inactividad, ¿ok? Y solo un 3% de actividad. Y encontramos que existió mayor correlación entre la funcionalidad al egreso y al despertar, no con cuánta actividad física le habían hecho, entre comillas, con terapia, solamente, porque no tenemos la capacidad de poder identificar más, pero encontramos que fue muy fuerte la asociación con cuánto tiempo de comportamiento sedentario tenían, especialmente si es que se interrumpía o no se interrumpía este comportamiento. Hay pocos estudios en el mundo, ¿ok? Estos son los países que están investigando sobre cómo es la inactividad en cuidados críticos y quería ponerles como un espectro en el otro mundo, desde lo muy poblacional a lo muy clínico y en un setting muy específico. Es decir, la inactividad parece ser un elemento importante independiente del lugar, ¿ok? Y ahí podemos ver efectivamente cuánto puede ser la cantidad de comportamiento sedentario cuando ya analizamos efectivamente cuando los sujetos están conscientes, ¿ok? Dentro de la unidad de cuidados críticos. Por otro lado, ¿ok? También queremos saber qué pasa con aquellos pacientes que ya tienen una condición crónica, ¿ok? Por ejemplo, ¿qué pasa según la encuesta nacional de salud con aquellos sujetos que tuvieron un stroke, ¿ok? Y cuál es su nivel de comportamiento sedentario o inactividad física poniendo ciertos puntos de corte. Si miramos en este caso 240 minutos de actividad de comportamiento sedentario, el 47,2% de los sujetos que han sufrido un accidente cerebrovascular, presentan más de 4 horas sentados. Y sabemos que hay que disminuirlo para poder tener efecto, no tener un segundo ataque, ¿ok? Y fíjense que aquellos sujetos con stroke pueden llegar a tener hasta 2,5 veces, si que hacemos la aproximación de comportamiento sedentario prolongado, aquí bajo la eh, definición operacional de la variable mayor de 4 horas, ¿ok? Para este estudio, que también es de Ricardo, le agradezco a Ricardo por la información, ¿ok? Entonces, estamos diciendo que aquellos sujetos que sufren una condición, a diferencia de la población normal, caen en unas características que pueden hacer incluso que aumenten el comportamiento por sobre la población normal, ¿ok? O que podríamos llamar normal, ¿ok? Así que, por lo tanto, debemos preocuparnos de este comportamiento sedentario, de esta inactividad, en el amplio contexto de las personas. Un sujeto con patología, en diferentes settings clínicos, ¿ok? O para una población normal, ocupando principalmente el lenguaje adecuado para poder entregar la información. Por último, aquí estamos viendo que cuando dividimos los sujetos con actividad que hacen en el lugar de trabajo y los desagrupamos, o sea, por tipo de ocupación que realizan, obviamente aquellos sujetos que poseen cargos directivos, ¿ok? O operadores de instalaciones, máquinas, ensambladores, personal de apoyo administrativo y técnico, poseen mayores niveles de comportamiento sedentario que obviamente aquellos agricultores que aquellos que hacen ocupaciones elementales, lo cual parece muy lógico, ¿ok? Decir, bueno, ¿cuál es el descubrimiento? Aparte de poder reportarlo, significa que, miren, independiente del nivel de ocupación, los síntomas musculoesqueléticos que presenta la población trabajadora se asocia con la cantidad de comportamiento sedentario acumulado. O sea, incluso aquellos grupos que realizan actividades manuales se acumulan más de 1 hora, 1,2, entre 2 a 4, a más de 4 horas, van aumentando su riesgo, y esto sí es significativo, de presentar síntomas musculoesqueléticos. Y hoy en día los síntomas musculoesqueléticos terminan siendo una patología altamente prevalente.
Un 42 o 46% de la población reporta tener síntomas musculoesqueléticos de origen no traumático. ¿Ok? Intervenciones, hay sin duda una cantidad. Interrumpir el trabajo, por ejemplo, con una alarma computacional, ha demostrado que puede disminuir hasta 12 minutos entre un sujeto que tiene una alarma y otro que no la tiene. ¿Ok? Esta información es nueva, la vamos a publicar probablemente con un nivel de certeza de evidencia de moderado a alto en función de disminuir el tiempo o de aumentar la cantidad de pasos. ¿Ok? 12 minutos y 1030 pasos a favor. Y para los que estén haciendo investigación al respecto de actividad física y comportamiento sedentario, identificar que en vías causales son variables que pueden estar en forma independiente y por lo tanto se debe definir bien cómo se va a investigar para poder entregar mejor información en la práctica clínica, si va a ser una causa, un mediador o un modificador del efecto y para poder llegar e identificar dónde podemos intervenir de mejor forma. Y si no me equivoco, bueno, moverse siempre es mejor, todo cuenta, dijo la OMS, una información fácil, simple, haz 30 minutos de actividad física en el tiempo libre y cada 60 minutos por lo menos interrumpe tu comportamiento sedentario a lo menos con 2 minutos, ¿ok? Ponte de pie a lo menos, ¿ok? Muchas gracias, creo que cumplí con el horario que me habían determinado. Muchas gracias, Jaime. Bueno, tremenda información y para nosotros como eh, orientados al área de la medicina del estilo de vida, es increíble ver cómo se conectan los pilares, ¿no? O sea, el sueño, como en el fondo logra de alguna manera también contrarrestar un poco esta conducta sedentaria, sin embargo, probablemente hay más estudios que se necesitan. Hay algunas preguntas que queremos hacerte, algunas en el chat y otras que teníamos de parte del Comité de Actividad Física. Voy a partir con las del comité y luego voy a seguir con las que están en el chat. La primera pregunta es, ¿qué relación has visto entre el comportamiento sedentario o sedente en el fondo y la alimentación? ¿Se ha investigado algún vínculo, algún anexo? Ok, a ver, aquí entendiendo de que estamos hablando de comportamiento sedentario y no de actividad física, porque a veces todavía voy a recalcar estas grandes diferencias, ¿no? Ok, porque obviamente depende cómo lo estudie, puede identificar que puede ser un factor causal o puede ser un factor respuesta, ¿ya? Normalmente la evidencia ha mostrado que aquellos sujetos que tienen malos estilos de alimentación, ¿ok? Disminuyen su carga energética, para hacerlo súper simple, digamos, y por lo tanto se relaciona con menos niveles de actividad física, ¿ok? Menos niveles de actividad física. ¿Ok? Ujú. El comportamiento sedentario está muy fuertemente asociado con la conducta que se realiza durante ese comportamiento sedentario de una malnutrición, de un mal estilo de ingesta, ¿ok? Y de alguna forma, en un momento determinado, incluso con niños, que esto se estudia harto, se empieza a identificar como uso de pantalla para poder estimar cuántos tiempo están sentados. Entonces, en algunos momentos a los niños basta con llegar y decir, bueno, cuánto rato está frente al tablet o quitarle el celular o de alguna forma, no quitarle, ¿no? Sino que tomarle el celular y sacar la información desde cuánto tiempo se encuentran, porque prácticamente el uso de pantalla se hace en un comportamiento sedentario, en una posición sedente o reclinado. Y eso está asociado con alimentos altamente calóricos. Poco probable, la evidencia muestra que los sujetos en comportamiento sedentario, viendo una película, viendo Instagram como hoy en día, etcétera, ven y estén consumiendo apio, tomatitos cherry y agua, ¿ok? Sino que más encima la cultura está asociada de que el disfrutar ese goce de tiempo en comportamiento sedentario es más gratificante acompañado de elementos altamente calóricos. ¿Ok? Por lo tanto, ahí podríamos encontrar una relación que es negativa, ¿ya? No Claro, sé si respondo a la pregunta. claro, entonces tiene que ver con que si estamos más tiempo sentados, sobre todo en casa, probablemente comemos alimentos que son más procesados y que en el fondo son más hipercalóricos. Tenemos Claro, y algunas... son asociaciones, perdón, que se encuentran tan habituales que probablemente la gente va al cine y come cabrita. Y por lo tanto es un comportamiento sedentario de tiempo libre e ingresa cabrita, no, y una bebida. Y depende, ojalá, si es que
libre de azúcar o no, pero de alguna forma ya está ingresando dos elementos, comportamiento sedentario y alimentos que no son altamente Claro. nutritivos. Perfecto. Mira, la primera pregunta que tenemos es si hay una propuesta para las mujeres en etapa de transición de la menopausia y modificación del comportamiento sedentario, realmente a la población en específico. A la población en específico. A ver, primero entender que la mujer es un grupo de alto riesgo en este sentido. Siempre, siempre es la que genera menos actividad física. No hemos encontrado diferencias estadísticamente significativas en comportamiento sedentario, ¿ok? En sujeto, en Chile, estoy hablando de los datos de la Encuesta Nacional de Salud para poder entregar información súper consistente con nuestro país, ¿ok? Sin embargo, cuando estamos analizando y desagregamos mujeres de dueñas de casa, sí acumulan más comportamientos sedentarios que aquellas mujeres que no están trabajando. ¿Ok? Así que por lo tanto ahí hay un punto importante y si algún día hablamos solamente de género, da para toda una especificidad de charla de solamente mostrar dónde están las diferencias, dónde las hemos visto y dónde se encuentran. ¿Ya? Ahora, al respecto del comportamiento sedentario específico en mujeres con menopausia, no tenemos información nosotros que hemos desarrollado. La evidencia estudia poco a las mujeres, eso también es un sesgo, ¿ok? Pero la lógica no debiera indicar que debiera ser diferente a lo que significa la recomendación general, que significa trata de disminuir el comportamiento sedentario lo máximo que puedas, que esa es la norma que se ha llevado ahora a consenso. ¿Qué recomendación le decimos a los pacientes? Disminuye el comportamiento al máximo. No lo puedes disminuir en forma continua, entonces interrúmpelo cada 30 minutos, cada una hora, ¿ok? Con una actividad física que sea suficiente con que sea ligera. El ligera es caminar, ¿ok? Caminar por 2 minutos y volver es suficiente para poder generar los efectos cardiometabólicos que ahí se encuentran. Ujú. Gracias, Esperamos Jaime. tener una información en ese grupo de menopausia de aquí al próximo año. Ujú. Muchas gracias. Tenemos una pregunta de Sam. Aquí mencionaste en la presentación. Dice, excelente presentación. Quería consultarte si se visualiza el uso de instrumentos objetivos en la evaluación de actividad física y comportamiento sedentario en futuras investigaciones a nivel nacional, como ha ocurrido en la ENS. Sí, a ver, en la encuesta nacional tenemos la información con el uso de acelerometría y que nos permite evaluar tanto la actividad física como el comportamiento sedentario. En la próxima encuesta nacional de salud esperamos poder volver a participar y poder utilizar estos dispositivos que finalmente nos dan la variable objetiva y han mejorado en el último tiempo los algoritmos de análisis, ¿ok? Ahora siempre vamos a tener un sesgo frente a la pregunta de Sam, voy a responderla un poco más técnica, siempre vamos a tener un sesgo de la cantidad de tiempo que medimos a los sujetos para poder establecer efectivamente un patrón, ¿ya? Los sujetos son reacio a utilizar el acelerómetro durante toda la semana que les pedimos que lo utilicen. Entonces, finalmente nos estamos quedando con algoritmos de 3 o 4 días al respecto. Algunos ocupan fin de semana, otros no ocupan fin de semana, pero la posibilidad de poder tener, qué sé yo, acelerómetro o dispositivos de muñeca que podrían mejorar la adherencia, que podríamos medir también sueño, que son los nuevos dispositivos, todavía están con una limitante de hacer un análisis más específico y más preciso al respecto. Así que, bueno, raya para la suma, para responder la pregunta, tenemos los insumos de dispositivos objetivos para poder hacerlo y esperamos que en la próxima encuesta podamos incluirlo nuevamente para poder contar como, ya sería la tercera encuesta que podemos contar con mediciones objetivas para poder tener nuestra propia data. Súper, muchas gracias. Y nos quedan 10 minutitos y hay un par de preguntas, hay varias más. Entonces voy a ir un poco más rápido. Dice, ¿cómo trabajar en la práctica la motivación en una consulta breve, en donde actividad física generalmente no es la agenda del paciente? Bueno, primero sacando el tema actividad física. Sí, pues como estamos ahora en la clase de comportamiento sedentario,
evidentemente, y menos los pacientes no lo tienen puesto en su mente el comportamiento sedentario, entonces sí pueden llegar inmediatamente y decir, oiga, ¿cuánto tiempo sentado hasta el día? Estamos realizando ahora una investigación, venimos saliendo a un cualitativo donde específicamente le preguntamos a las personas si tienen esta sensación de riesgo del comportamiento sedentario y la verdad es que las personas sí tienen mayor sensación de riesgo del comportamiento sedentario que uno posee, que uno cree, y por lo tanto es una muy buena puerta de entrada para poder transformar después a un sujeto en activo. Entonces, no traspasarlo inmediatamente porque no está en la agenda, y tiene razón lo que dice Carolina, era quien decía, ¿no? Que Sí, decía, Carolina. no está en la agenda del paciente, por supuesto, pero sí está en la agenda, hoy tanto tiempo que paso sentado, sí, me duele todo el cuerpo cuando me paro, todo. Bueno, disminúyalo, póngase de pie, camine 2 minutos cada una hora, cada media hora, vuelva y por lo tanto vamos a empezar a hacer ese pequeño acto, ¿ok? Y esos pequeños actos, tal como salió en el paper anterior, que queda ahí para que ustedes lo puedan descargar después, va entregando esa información poco a poco. Primero, rompe comportamiento sedentario. Luego, ponte un poquito más activo y de ahí avanzamos a la siguiente agenda, que está buena la palabra, ¿eh? Porque no está en la agenda del paciente el volver a ser activo, pero sí disminuir su riesgo de comportamiento sedentario. Súper. Hay otra pregunta que está muy en relación a la última. Dice, quisiera preguntar por qué mientras más se investiga sobre la actividad física, volvemos ahí a caer a la actividad física, pero bueno, es que es la otra cara de la moneda, así es el título de, Exacto. ¿verdad? Es como el cara y sello, es una moneda, pero tiene dos caras. ¿Por qué mientras más se investiga sobre actividad física, se hace menos actividad física? ¿Cómo podemos motivar a las personas a moverse considerando que el 70% de las personas en Chile son sedentarios, mapa nutricional JUNAEV 2021? Y si los chilenos estiman que no hacen actividad física porque no les gusta y no tienen tiempo, Ok. entonces entiendo que mientras más se investiga, menos se hace, y no tienen tiempo, en fin. Eh, bueno, el que aparezca más investigación al respecto no es causal de que la gente realice más o menos actividad y obviamente es una correlación, pero tu inicio de pregunta en el último congreso, o no, hace varios años atrás en un congreso, uno de los grandes expositores decía, creo que debemos dejar de investigar sobre actividad física y comportamiento sedentario porque efectivamente mientras más papers sacamos, peor estamos. ¿Ok? Eh, Ahora, ¿cómo podemos motivar a las personas? Es difícil, ¿ok? Es difícil en el contexto de cuando acá hay que diferenciar entre la intervención individual, social, medioambiental y política. O sea, si estás pensando en un modelo ecológico, la forma de poder generar que disminuya el comportamiento sedentario, voy a volver al tema del comportamiento sedentario, y además aumente la actividad física, y me voy a quedar solamente del comportamiento sedentario, tiene que ver con diferentes niveles de acción, ¿ok? El primer nivel de acción está la consejería, que puede llegar a ser efectiva hasta un 5 o 10% dependiendo de cómo se realice, y por lo tanto ahí tienen que identificar capacidades de consejería, de cómo me enfrento a la persona, de cómo le hago las preguntas, de cómo le entrego la información. Primer punto, ¿ok? Segundo punto es que con, socialmente generar los cambios son muy favorables cuando hay más personas que lo realizan, ¿ok? Me explico. Supongamos que queremos disminuir el comportamiento sedentario en una oficina. No es lo mismo incluir al grupo completo de la oficina, que lo podemos analizar como clúster, 3 o 4 personas que se encuentran más o menos juntas, reunidas, y decir, bueno, cada una hora vamos a hacer un quiebre del comportamiento sedentario y que por lo tanto nos vamos a poner de pie, vamos a hacer una caminata, ¿ok? Vamos a volver, pero esa caminata ojalá que sea saludable, es decir, no vayamos a comprar ni vayamos a fumar, ¿ok? Y por lo tanto de ahí empieza estructuralmente los sistemas a avanzar. ¿Qué significa eso? Que yo también tengo que dar las opciones en el medio ambiente laboral, por ejemplo, ¿ok? Si el medio ambiente laboral propone que está permitido hacer un quiebre de comportamiento sedentario, entonces yo le estoy entregando una oportunidad, ¿ok? Y volvemos al modelo combi, ante alguien que puede ingresarle una pequeña motivación y que ya la tiene porque él sabe que está en un factor de riesgo, con una capacidad que efectivamente puede disminuir en ese momento, puede pararse para poder ir a caminar.
Y después está el montón de informaciones simples y básicas, como por ejemplo, si te llaman por teléfono, ponte de pie, ¿ok? Ponte de pie para contestar. Si tienes una impresora, ponla un poco más lejos. Ustedes, los profesionales del área de salud, vayan a buscar a sus pacientes en vez de tocar un timbre o decir que pase el siguiente, llamarlo por teléfono. Esos pequeños quiebres al final en el día logran generar beneficios de salud. Y eso es lo que estamos hoy en día reportando. ¿Ok? Que esos pequeños quiebres, esos pequeños cambios logran diferencias que pueden existir más adelante. Y luego vienen las intervenciones medioambientales completas, ¿no? O sea, ¿qué significa cuando se hace el cierre de calles, cuando efectivamente se suspende los ascensores no paran en el primer y segundo y en el tercer piso, excepto que sean para personas con problemas de discapacidad o de movilidad limitada, ¿ok? Entonces ahí son medioambientales. Y ahí tenemos problemas con la ley, ¿ok? Suponte el prevencionista de riesgo cierra las puertas de las escaleras porque ahí se genera el accidente cuando se hay 15 tobillos, ¿no? Entonces, como su objetivo es que quiere que haya menos accidentes, entonces cierra la puerta y tú te encuentras con algo súper divertido que es una misma eh, organismo administrador de la ley, ¿ok? En el mismo organismo administrador de la ley, llámese Mutual, H, etcétera, donde tú tienes un panfleto que dice, un póster que dice, muévete, activa, trae, ven con zapatilla, todo, y está cerrada la puerta para poder subir, porque en realidad hay que disminuir la acción. Entonces, raya para la suma, para poder responder la pregunta, en diferentes niveles. Si tú estás en el uno a uno, tienes que entregar la consejería de calidad y tienes que prepararte en entregar la consejería. Y después facilitar que el entorno mediato sea factible y si tienes intervención sobre entornos más estructurales, poder dar la opinión al respecto. Súper, gracias. Nos quedan 3 preguntas y 3 minutos. Ok, Así que, muy un cortito. minuto por pregunta. Dice, muchas gracias por la presentación. ¿Hay algún tipo de actividad física que se haya visto que tenga mejores efectos sobre otra? Por ejemplo, caminar, hacer sentadillas isométricos. Ya, no voy a hablar de actividad física, voy a hablar de comportamiento sedentario nuevamente, y sobre el comportamiento sedentario, una actividad física ligera es suficiente para poder generar los efectos deleterios del comportamiento sedentario. Perfecto, Next, gracias. pregunta. Listo. Dice, doctor Jaime, ¿usted cree que si hemos buscado estar más activos? Hablo del grupo poblacional en mediana edad, que mínimo tiene 3 factores de riesgo, pero cada vez hablamos más del tema, de la fuerza, del músculo, y hay más tecnología wearable, como más dispositivos. No entiendo mucho la pregunta. Si hay más dispositivos. Parece que te está Eh, preguntando si crees que sí hemos buscado estar más activos en relación a que en el fondo estamos buscando dispositivos para vestir y eso. bueno, a ver, voy a tratar de interpretar la pregunta y responder la corta. Si se ha puesto de moda el ser activo, probablemente sí, pero esa moda no entra a la gran cantidad de la población, ¿no? Probablemente está más Súper. asociada a la cosa estética y hay elementos de información o de uso de elementos de toda la tecnología de dispositivos que a veces hay una que es barata y otra que es un poco más cara, pero no ha generado grandes efectos, digamos. O sea, en Mm, Chile por lo menos lo que perdimos fue aumentar en 3 puntos los niveles de insuficientemente activos. El comportamiento sedentario aumentó y aumentó en el dominio trabajo. Los trabajos se mm. tornan más en posición sentada. Claro, en el fondo probablemente hay grupos sensibles y que tienen acceso a estos dispositivos, pero en lo más macro no. Y probablemente lo Es lo vemos más cercano porque macro. nuestro círculo está interesado, pero probablemente salimos de nuestro círculo y la realidad es otra. Sí, Y espero haber interpretado bien la pregunta, no lo entendí muy sí, bien. dice que nos Disculpe. dice que sí, esa era la pregunta, Ah, Elisa. perfecto, Elia, súper. Elia, Elia. Gracias. Y lo último, en realidad es un comentario tal vez, dice, la disciplina también es importante. Sería interesante medir o saber cómo juega la disciplina en actividades que se hacen quizás no por gusto, sino por deber. Disciplina, ¿a qué disciplina a Probablemente cómo dice? disciplina, en el fondo, en relación a disciplinarse para ser activo, ¿no? Como decir, ya, esto lo tengo que hacer, no es que no me Ah, guste. perdón.
Ya, yo pensé que una disciplina física, ya. Oh, claro, el hábito es lo más importante, sin duda. El hábito se estima que con los modelos que estamos trabajando tienen que ser de 13 semanas aproximadamente, 12 semanas, ¿ok? Sí, el hábito, ahí vi el chat, no lo había Sí, abierto, gracias Carolina. El hábito. Y la importancia del hábito no radica en la cantidad que hago, sino que efectivamente mantenga el hábito, ¿ok? Y de hecho estos estudios que son de nutrición y de actividad física incorporaban cosas tan simples como tomar un vaso de agua, comer fruta y realizar una rutina simple. ¿Ok? Y aproximadamente cuando los sujetos ya logran estar cerca de las 12 semanas de cumplir ese hábito, se transforma efectivamente en una disciplina estructural. Por lo tanto, deberíamos acompañar a los sujetos muy fuertemente y con desafíos muy bajos, o sea, que tenga la sensación de logro por sobre el nivel de efectividad de que si quiero que haga más actividad física, menos abdominales, no. Si le estamos diciendo, mire, usted lo que va a hacer en la mañana, se va a levantar, va a hacer una pequeña caminata de 5 minutos y después durante el día va a ir cortando el comportamiento sedentario cada una hora, check, 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 pero eso lo hace todos los días. Una vez que pasemos los 2 meses, probablemente vamos a generar ese hábito. Y en ese hábito enganchamos para poder avanzar directamente con las otras posibilidades. Así que sí, esa es la forma. perfecto. Muy bien. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias a los asistentes y por las preguntas, además, muy interesantes. Esperamos que podamos, probablemente, si hay interés, nos cuentan, repetir o profundizar a lo mejor en algún tópico que a ustedes sean de interés. El Comité de Actividad Física de la Sochimeb está súper disponible, así que muy agradecida, Jaime, y gracias también a todos los que se unieron en la sesión. Muchas gracias y que tengan muy buenas noches. Muchas gracias, hasta luego.